Continuamos con nuestra serie de las epístolas de Pedro y les invito entonces a abrir y encontrar el texto, buscar el texto en 1 de Pedro capítulo 2, versos 1 al 3. 1 de Pedro capítulo 2, verso 1 al 3. Y el título de este sermón es Creciendo en Gracia. Creciendo en Gracia. ¿Me escuchan bien atrás? ¿O le subo más? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Bien. Vamos entonces a la lectura. Amada iglesia, esta es la palabra de Dios. Por tanto, desechad toda malicia y todo engaño e hipocresía, envidias y toda difamación. Desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis probado la benignidad del Señor. Amén. Amén. Pidamos al Señor la iluminación de su Santo Espíritu y que Él nos dé oídos para oír en esta mañana. Oremos. Padre, Tú nos hiciste nacer por Tu palabra, Tú nos harás crecer por Tu palabra y un día, Señor, seremos transformados y glorificados por el accionar de Tu palabra que es viva y eficaz. Se seca la hierba, se marchita la flor, mas Tu palabra, oh Dios, permanece para siempre. Ahora, Padre, te rogamos que nos des oídos para oír, que nuestras mentes, Señor, estén sujetas a Tu palabra, que podamos, Señor, ahora glorificarte al escuchar atentamente Tu voz y reflexionar y meditar en nuestros corazones. No podemos hacer esto, Padre, sin la ayuda de Tu Santo Espíritu. Por eso rogamos, Señor, la bendición de Tu gracia, la dirección de Tu Espíritu, la iluminación del poder de Tu Espíritu Santo, para que Tú seas glorificado en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. El crecimiento en gracia, amados hermanos, es una doctrina fundamental en la vida cristiana. El crecimiento en la gracia es una doctrina fundamental en la vida cristiana. Básicamente porque todo cristiano ha nacido de Dios y porque ha recibido la vida de Dios, ese cristiano va a crecer. Tiene la vida de Dios que es indetenible. Así de fundamental es la doctrina del crecimiento en gracia, porque solamente los que viven para Dios pueden crecer en la gracia de Dios. Dios no le pide crecimiento en gracia a aquellos que están muertos en delitos y en pecado. Dios no le pide frutos a los árboles muertos. No. Dios pide crecimiento en gracia a su pueblo porque su pueblo ha recibido vida de Dios. Ahora, este crecimiento en la gracia no viene por el simple activismo religioso. Yo quiero que recuerde eso. Muchas personas son religiosamente activas, muy activas, pero no crecen en la gracia, no crecen en el conocimiento de la gracia. Sus vidas siguen estancadas, siguen como enanos espirituales, a pesar de que son muy activos, pero no están creciendo en la gracia.
El crecimiento en gracia tampoco viene por la acumulación de información teológica. El crecimiento en la gracia no viene por acumular y acumular y acumular más información teológica. Hay muchas personas que hacen eso durante años y siguen enanos. No se refleja en ellos el carácter de Cristo. Y ahí Santiago nos advierte que nosotros podemos tener la falsa fe de los demonios. ¿Cuál es esa falsa fe? Intelectualmente, racionalmente, sabemos quién es Dios, sabemos quién es Jesucristo, sabemos que la palabra de Dios es viva, conocemos estas cosas de manera intelectual y racional, pero ese conocimiento no nos transforma, así como tampoco transforma a los demonios. Los demonios tienen conocimiento, pero no tienen afecto por Dios. No aman a Dios. Y si usted tiene conocimiento teológico, pero ni en su corazón hay una pizca de amor por Dios o afecto por Dios, debe examinarse. Porque el crecimiento intelectual, el conocimiento en gracia, el crecimiento en gracia no viene por apilar conocimiento intelectual o teológico. ¿Cómo viene el crecimiento en la gracia? ¿Cómo viene este crecimiento en gracia y crecer conforme al carácter de Cristo? Bueno, todo el Nuevo Testamento habla de la iglesia como un pueblo que constantemente está creciendo. Mira por favor, segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 3. Pablo dice, nuestra fe va creciendo. Luego en Colosenses capítulo 1, versículo 10, Pablo dice que estamos creciendo en el conocimiento de Dios. Luego en Filipenses capítulo 1, versículo 9, Pablo dice que nuestro amor está abundando más y más. Y Pedro, en el verso 2 aquí, Pedro dice que el crecimiento en la gracia es fundamental para nuestra salvación. Es decir, el cristiano va a crecer en la gracia sí o sí, porque si no crece en la gracia, el cristiano no será salvo. Mira el versículo 2 de 1 de Pedro capítulo 2, verso 2. El conocimiento, el crecimiento en la gracia es esencial para nuestra salvación. Pedro dice, para que por ella crezcáis para salvación. La vida del cristiano es una vida que está constantemente en crecimiento. En crecimiento. ¿Por qué? Porque estamos vivos. En biología nos enseñan que si algo no crece, ¿qué pasó? Está muerto. Estamos creciendo. Debemos crecer. Somos llamados a crecer. Eso significa que los salvados no dejarán de crecer. Y aún incluso en el cielo seguiremos creciendo en el conocimiento de Dios, como enseña Oseas capítulo 6, versículo 3. Que conoceremos y proseguiremos ¿en qué? En conocer a Dios. Y así por toda la eternidad seguiremos conociendo a Dios, seguiremos maravillándonos con Dios. ¿Te sorprende el cielo o te aburre? Esa será la vida del cielo. Conocer a Dios, deleitarnos en Dios, disfrutar a Dios. Pedro nos dice que si nosotros deseamos crecer en la gracia para salvación, debemos hacer dos cosas, según el texto. Dos cosas debemos hacer si deseamos crecer en la gracia. Número uno, debemos desechar. Eso es lo primero que nos enseña el texto. Por tanto, desechando. Pedro dice que debemos desechar. Y lo segundo que debemos hacer,
desear. Desechar y desear. Si quieres crecer en la gracia, debes desechar y desear. Debemos desechar, y comienza esta exhortación Pedro diciendo desechando, dando la idea de que es una actividad continua. Desechando. ¿Quiénes pueden desechar? ¿A quién se les da esta exhortación? Solamente pueden desechar los nacidos de simiente incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Son los cristianos los que pueden desechar aquellas cosas que enfrían su amor, disminuye su pasión y disminuye su deseo por la palabra. Son los cristianos los únicos que pueden desechar estas cosas. ¿Cuáles cosas, pastor? Aquellas cosas que enfrían tu amor fraternal y aquellas cosas que disminuyen tu deseo por la palabra de Dios. Si deseas crecer en la gracia, querido hermano, esto no vendrá por osmosis, ni vendrá mientras usted está mirando una maratón de Netflix, sentado en el sillón. Usted tiene que desechar. Debe hacer ese ejercicio. Y puede preguntarse, pastor, ¿y por qué soy llamado a hacer esto? Porque Dios te ha dado la gracia para hacerlo. Desechar o despojarse son palabras usadas en el Nuevo Testamento para describir lo que impide el crecimiento de la vida cristiana. Pedro nos dice que si deseamos crecer en la gracia, entonces debemos desechar. ¿Qué cosa? Número 1, malicia. Número 2, engaño. Número 3, hipocresía. Número 4, envidias. 5, calumnias. Miren cómo parte el texto aquí. Sería muy fácil para nosotros que se nos dijera, ¿quieres crecer en la gracia? Deshazte de estas cosas visibles. Cambia la ropa, cámbiate el peinado, córtate la barba. Fácil. Pero Pedro está llamando la atención a aquellas cosas que están ¿dónde? Sí. Es fácil lavar el plato por fuera. Eso hacían los fariseos. Es muy fácil. Pero el cristianismo es la religión del corazón. Es algo que transforma el corazón. Y Pedro está apuntando ahí. Pedro está apuntando a aquellas cosas que los cristianos evangélicos por muchos años han de alguna manera ignorado. Yo quiero que piensen esto, que año tras año, cientos de sermones, cientos de estudios bíblicos, muchas conferencias, dejan a la iglesia sin mejora alguna. ¿Se han dado cuenta de aquello, no? Muchas conferencias bíblicas, muchas series de sermones, muchos estudios bíblicos, pero crecimiento y transformación muy poco. ¿Por qué? ¿Será porque la palabra de Dios no tiene poder? ¿Será porque el evangelio que estamos predicando es falso? No, queridos hermanos, es principalmente porque tú y yo somos llamados a tomar una decisión constante. Y esa decisión constante es, desechen estas cosas. ¿Deseas crecer en la gracia de Dios? Debes desechar estas cosas. Debes despojarte del engaño, de la malicia, de la hipocresía, de las envidias, de la calumnia. Nosotros como evangélicos hemos desarrollado el arte, porque es un arte, hemos desarrollado el arte de evitar los pecados escandalosos que nos condenan delante de los hombres, ¿sí o no? Nos cuidamos del adulterio, nos cuidamos de la fornicación, nos cuidamos de la estafa, nos cuidamos del robo, nos cuidamos de los pecados escandalosos. Pero Pedro no está apuntando a pecados escandalosos, está apuntando a los pecados del corazón. Desde acá todos ustedes se ven muy lindos.
Pero ¿qué ocurre si nuestros corazones comienzan a ser proyectados ahora? Veríamos lo horrible de nuestra vida espiritual. Entonces, como evangélicos, nos hemos acostumbrado al arte de camuflar o de ocultar los pecados escandalosos que de alguna manera nos descalifican con los hombres. Pero ¿cuál es nuestro peor pecado? Nuestro peor pecado, tu peor pecado, mi peor pecado, es que hemos tolerado aquellos pecados que nos privan. ¿De qué cosa? Nos privan, siguiendo el texto de Pedro, nos privan del amor fraternal y nos privan de disfrutar de la palabra de Dios. Y esa es la razón por la cual vemos muy poco crecimiento en la gracia. Pastor, me compré toda la serie de predicación de tal predicador y me he propuesto leerla en este año. Podemos seguir leyendo muchos libros, pero si no desechamos estas cosas, no vamos a crecer en la gracia. ¿Se entiende, no? No vamos a crecer en la gracia. Me puedo amanecer viéndome toda la serie de predicación de R.C. Sproul y aprender incluso de memoria sus conclusiones lógicas. Pero si no desecho la envidia, la hipocresía, el engaño, la malicia, las calumnias, no voy a crecer en gracia. Y no voy a tener apetito espiritual de la palabra. Por eso es tan grave esto. Pedro desea que su iglesia crezca en la gracia. Pero Pedro, ya nos dimos cuenta de que no es un pastor moralista. No es el típico pastor que dice, ¿usted quiere crecer en gracia, hermana? Deje los pantalones. Pedro no es ese pastor. Pedro no es un pastor moralista obsesionado con las cosas externas. Pedro apunta a la fuente de todos los males. La fuente de todos los males, ¿qué es? ¿El corazón de mi hermano, pastor? No, su corazón. La fuente de todos los males no es el corazón de tu esposo, no es el corazón de tu esposa, es tu propio corazón. De tu corazón sale la malicia, de tu corazón sale el engaño, de tu corazón sale la hipocresía, de tu corazón sale la envidia, de tu corazón salen las calumnias. Entonces Pedro, como pastor de iglesia, está hablando a sus hermanos y dicen, hermanos, ¿queremos ser una iglesia sana? Examinemos entonces nuestros corazones. Y al examinar nuestros corazones, ¿qué debemos hacer? Desechar, despojarnos. Ahí la palabra que se usa en el griego para hablar de despojarse da la idea como de alguien que se saca unos vestidos harapientos, hediondos, mugrosos. Despojarnos. Es como que si todos ustedes aquí en esta mañana estuviesen vestidos con vestidos de podredumbre. Pedro dice, si queremos crecer en gracia debemos arrojar esa ropa hedionda. Desecharla. Debemos desechar estas cosas que nos privan de disfrutar de la palabra de Dios. Entonces Pedro lo primero que menciona es la malicia. La malicia. Y Pedro no le está hablando aquí a los gentiles. Pedro le está hablando a estas personas que habían sido purificadas por la sangre de Cristo. Y Pedro les dice, ustedes, sí, ustedes, tú, debes desechar la malicia que hay en tu corazón. ¿Hay malicia en tu corazón? No, pastor, eso pasa en otra iglesia, aquí no pasa. Hay malicia en nuestros corazones. Ahora, ¿qué es la malicia? Escuche bien. La malicia, bíblicamente, es esa actitud viciosa. Es una actitud viciosa que espera la caída, el error y el fracaso de otro para condenarle. Esa es la malicia. Es esa actitud viciosa de esperar la caída, el fracaso de otro, ¿para qué? Para condenarle. En las Escrituras, ¿quién es la criatura más maliciosa?
que nos acecha, que aguarda, que espera nuestra caída para condenarnos. Satanás, el diablo. Y para vergüenza nuestra, muchas veces en tu corazón y en mi corazón aparece esta actitud maliciosa. Aparece esa actitud maliciosa. Vamos a ver cuánto le dura el gozo al hermano. No, yo lo quiero ver, yo lo quiero ver. Aparece ese corazón malicioso. Ese corazón que desea el mal a otro. Ese corazón que desea la caída de otro. Esos son los deseos de Satanás, hermano. Si tú ves que tu hermano prospera en gracia, tú debes dar gracias al Señor por tu hermano y orar por tu hermano. ¿Para qué? Para que siga prosperando. Pero la malicia va en el sentido contrario. La malicia va en el sentido contrario. Lo segundo que menciona Pedro es el engaño. Y este engaño no es un truco, no es la típica travesura, sino que este engaño es una planificación racional. Este engaño es una planificación racional, astuta, que busca crear una imagen para ganar una reputación. Ojo con eso. ¿Recuerdan quién era el personaje más engañador en el libro de Génesis? Jacob. ¿Recuerdan cómo él vendió una imagen en el pozo para llamar la atención de las doncellas? Justamente esa es la actitud del engañador. La actitud del engañador es crear una ilusión, construir una ilusión que con el tiempo se desmorona, se hace pedazos. Eso es el engaño. El engaño es una actitud viciosa que crea ilusiones, pero que tarde o temprano se destruyen. ¿Estás en esta iglesia conduciéndote con engaño? Dios nos guarde. Porque si estamos conduciéndonos con engaño, la careta tarde o temprano caerá y será fatal. Ahora Pedro dice que nosotros debemos desechar esas cosas. ¿Qué significa eso? Que esas cosas, ¿dónde están? En nuestra naturaleza pecaminosa. Y si yo quiero crecer en la gracia, debo desecharlas. Lo tercero que debo desechar es la hipocresía. Y la hipocresía combina la malicia con el engaño. Es la unión de la malicia con el engaño. Eso es la hipocresía. Cuando leemos el Nuevo Testamento, ¿quiénes eran las criaturas más hipócritas que rodeaban a Jesús? A los cuales Jesús condena por su hipocresía. Eran los fariseos. Eran los fariseos. El hipócrita combina la malicia con el engaño para dar confianza. Y una vez que ha ganado la confianza, ¿qué hace el hipócrita? Da el zarpazo. Vayan por un momento a Lucas capítulo 20, versículo 20. El hipócrita simula para generar confianza, pero su intención es destruir. Mira lo que dice el texto ahí, Lucas capítulo 20, 20. Tal como los fariseos que simularon para acercarse a Jesús. El texto dice lo siguiente, dice, y acechándole enviaron espías que se simulasen justos a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y la autoridad del gobernador. ¿Qué hacían los fariseos? ¿Ellos querían escuchar a Jesús realmente? No. Ellos simulaban. Ellos hacían como que estaban escuchando. Por fuera parecían uno más del grupo de los discípulos, pero sus intenciones eran perversas. Ellos estaban buscando la oportunidad para acusar a Jesús. Esa es también la hipocresía. Y la hipocresía está dentro de las iglesias, hermanos. Pablo advierte de esto, Pablo advierte de falsos hermanos.
¿Serás tú? ¿Seré yo uno de ellos? ¿Cómo lo sabremos? Debemos desechar estas cosas. Porque un falso hermano, un falso ministro, no desecha estas cosas. Pero si tú eres convencido por el Espíritu Santo que estas cosas, estas actitudes están en tu corazón, debes desecharlo. Y así vas a crecer en la gracia. Si te resistes, no crecerás. Y si te resistes por mucho tiempo, eso evidencia una sola cosa: que nunca naciste de nuevo. Lo otro que debemos desechar, aparte de la hipocresía, es la envidia. ¿Qué es la envidia? La envidia es muy distinto a la codicia. Porque la codicia, yo deseo lo que otro tiene. La casa, el auto, la belleza, la inteligencia, qué sé yo, el dinero, sus actitudes, sus dones. Eso es codiciar. Pero la envidia, presta atención a esto, la envidia es este estado mental, es un estado mental y afectuoso del corazón que tiene un constante resentimiento por las cosas que otro tiene. Un envidioso es un resentido. Un envidioso está resentido de la mente y del corazón y siempre está amargado por los dones o por las gracias o por las actitudes que otra persona tiene. La condición del envidioso es una condición horriblemente infeliz, porque el envidioso no se da cuenta que Dios también le ha dado dones. Pero ¿qué está mirando siempre? Al otro lado. Siempre el pasto del vecino está más verde. Siempre. Pero aquí la envidia se distingue de la codicia. ¿Por qué? Porque la codicia desea lo que el otro tiene, pero el envidioso, ¿qué desea? El envidioso desea que lo que el otro tiene, ojalá se le termine, ojalá la vida se le arruine, ojalá sea destruido. Esa es la envidia. El envidioso desea los dones del otro y desea que lo que el otro tiene le sea quitado y sea destruido para siempre. Entonces, continuar en esta actitud envidiosa te priva a ti de disfrutar de la bendición más grande. Porque Dios nos ha hecho a nosotros únicos, con dones únicos, con un llamado único, con una inteligencia única. Yo no deseo ser el predicador famoso de otro país. Yo deseo con todo mi corazón ser el predicador que mi iglesia necesita y servir a Dios con los dones que Dios me dio. Y mientras yo más asuma eso, más feliz voy a ser y más libre voy a ser para servir a Dios. Dios no me llamó a ser un imitador de Paul Washer, ni de Arce Sproul, ni de ningún otro personaje. Dios quiere que yo sea lo que Él destinó para mí. Y eso libra a nuestros corazones de la envidia. Entonces, hermano, ¿quieres desechar la envidia de tu corazón? Comienza a meditar qué es lo que Dios te ha dado. Y luego obedece a lo que Dios te dio. No desees el llamado de otro. No desees ser otra persona que Dios quiere que tú no seas. Dios te ama a ti. Y te ha dado dones específicos para ti. Eso es lo que nosotros debemos hacer si deseamos crecer en la gracia. Y luego Pedro dice que debemos también desechar la calumnia. ¿Qué es esta calumnia? La calumnia son estas formas de comunicación que transmiten información destructiva de otras personas. Creo que aquí no hay ningún hermano Bernabé, ¿no? ¿No? ¿Nadie se llama Bernabé aquí? Ya supongamos que en esta iglesia hay un hermano que se llama Bernabé y justo no vino hoy día. Y mientras escuchamos este sermón decimos, la palabra era para Bernabé. Eso es calumnia. Eso es difamación. O te preguntan a ti, oye, ¿y cómo es el hermano Bernabé? No, el hermano es bueno, es cariñoso, pero tiene un genio, pero... Ay.
No nos damos cuenta, hermanos, pero esas cosas están en nosotros. Y en contextos de confianza donde la carne se relaja, aparece, surge. Si deseamos crecer en la gracia, necesitamos desechar la calumnia, necesitamos desechar la difamación. Y es por eso que Pedro dice, por tanto, desechando. ¿Entendemos bien lo que eso significa? Desechando es un llamado permanente a dejar estos vicios de nuestra naturaleza pecaminosa. Si usted desea que esta iglesia permanezca saludable por mucho tiempo, ¿qué debemos aprender a hacer? Desechar estas cosas. No, me cae bien el hermano Moy, pero debemos desechar esas cosas. Debemos aprender a desechar esas cosas. Si deseamos permanecer unidos, si deseamos que nuestro amor verdaderamente sea un amor fraterno, debemos desechar la envidia, la hipocresía, la calumnia, el engaño, la calumnia. No hacerlo, escúcheme bien, no hacerlo demostrará que somos lobos en esta iglesia y no ovejas. Eso demostrará. Lo voy a decir una vez más. Si nosotros no desechamos estas cosas, en el tiempo demostrará que esta iglesia está llena de lobos y no de ovejas. ¿Por qué? Porque las ovejas no se comportan así. ¿Has visto algún grupo de ovejas mordiéndose unas a otras, desgarrándose, bebiendo sangre? Salvo que lo hayas visto en una película de zombies de ovejas. Es una cosa aterradora. Pero las ovejas no se tratan así. Y la Biblia nos identifica a nosotros como ovejas. Las ovejas no se comportan de esa manera. Las ovejas no están mordiendo ni despedazando a otras. Una oveja no está devorando a otra. Una oveja no le está quitando el pasto ni le está quitando el agua. ¿Cómo son las ovejas? Y ahí nos identificamos nosotros mismos. Las ovejas son mansas, son mensas, son torpes, son débiles, necesitan que las defiendan, necesitan que las guíen a pastos tiernos. Son torpes, son mansas, son débiles. Dependen de su pastor para que las defiendan. Pero ¿cómo son los lobos? Desgarran. Son astutos. Son cazadores sedientos de sangre. Pueden rastrear a su presa por kilómetros y kilómetros y esperan que su presa esté en un momento débil. ¿Para qué? Para dar el golpe fatal. Si nosotros no desechamos la calumnia, si nosotros no desechamos la envidia, si no desechamos la hipocresía y el engaño, eso demostrará que somos lobos y no ovejas en este rebaño. Mas Pedro nos llama y nos dice, desechen estas cosas. ¿Quieres crecer en gracia? Desecha estas cosas. No dice, hace esto o esfuérzate un poco más. No, dice, deséchalas. Dando a entender que hemos recibido la gracia para hacerlo. Y una vez que hemos desechado estas cosas, nos da la siguiente orden. Desead. Desead como niños recién nacidos. ¿Qué cosa? La leche espiritual no adulterada. A mí me encanta la forma como Pedro presenta esto. No dice, si tú quieres crecer en la gracia, memorízate toda la Biblia de tapa a tapa. Ahí sonamos. No dice eso. No dice, si tú quieres crecer en gracia, apréndete toda esta epístola de memoria. No dice eso. Él dice que si deseamos crecer en gracia, ¿qué debemos hacer? Desear. Desear. Está hablando de nuestros afectos, ¿o no? Desear
Es decir, debe haber en nosotros un deseo por la palabra de Dios, un deseo por alimentarme de la palabra de Dios, un deseo por oír la palabra de Dios. Debemos desear la leche espiritual pura para crecer en salvación. Este deseo se compara con el deseo de la leche de los bebés recién nacidos. Los que somos padres ya sabemos de esto. Cuando una guagua tiene hambre y tiene deseo de leche, ¿le puede dar un peluche? Cuando tiene deseos de leche, esa guagua a las 3, 4 de la mañana, ¿le puede poner una canción? Ya quédate dormido. No, esa guagua va a llorar, va a gritar, va a hacer escándalo porque quiere leche. Quiere leche. Desea esa leche fervientemente. Y Pedro nos compara a nosotros como con esos bebés recién nacidos. Nos compara con estos bebés recién nacidos y no es una comparación que tiene que ver con la madurez espiritual. No, es una comparación que tiene que ver con ¿qué? Con el deseo. Así como los bebés recién nacidos desean la leche, así también nosotros necesitamos desear la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque fuimos engendrados por la palabra. Fuiste engendrado por la palabra de Dios. Y así, escuche bien, como Dios le dio a todos los bebés, a todas las guaguas, una especie de temporizador natural. Todos los bebés saben a qué hora necesitan qué cosa, tomar su leche. Y ese bebé va a llorar y no va a dejar de llorar hasta cuando le den su leche. ¿Quién le puso ese instinto de sobrevivencia a esa criatura tan frágil que no puede hablar? Una criatura tan frágil que no puede decir, mamá, tengo hambre. ¿Quién le puso ese instinto natural tan fuerte, tan poderoso? Dios lo colocó ahí para que esa guagua despierte a la hora que tiene que despertar para beber leche. Y así también Dios, el bendito Dios, ha puesto en nuestros corazones el deseo por su palabra. Él lo ha hecho. Nosotros éramos enemigos de Dios. Nosotros odiábamos a Dios. Nosotros no queríamos su palabra, pero Él nos dio vida y puso este deseo en nuestros corazones. Y así nosotros también debemos desear la palabra de Dios. Recuerde Jeremías capítulo 32, versículo 40, dice, haré con ellos pacto eterno. No me volveré atrás de hacerles el bien y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. ¿Por qué razón deseas a Dios? Porque Dios ha puesto deseos en tu corazón. ¿Por qué razón estás aquí en esta mañana? Porque Él puso el deseo. ¿Por qué razón de pronto en la semana te diste el tiempo para leer un versículo, para meditar en la palabra, para oír la palabra predicada? Porque Dios coloca el deseo. Dios nos ha dado de ese deseo y nos ordena a nosotros también cultivar y mantenernos en ese deseo si necesitamos crecer. Los bebés recién nacidos entonces, así como los bebés recién nacidos dependen de la leche de su madre para crecer, nosotros necesitamos depender de la palabra de Dios para crecer. Sin la palabra de Dios, amados hermanos, no hay crecimiento espiritual ni salud espiritual. ¿Y este deseo por la palabra es solamente para ustedes? No. Este deseo por la palabra no está hablando de madurez espiritual. En otras porciones del Nuevo Testamento se nos llama a que debemos desechar la leche y comer vianda. Pero aquí la analogía, la ilustración está hablando del deseo por el alimento. ¿Se entiende la ilustración o no? Entonces, este llamado a desear la palabra de Dios es para todos, incluso para los ministros del Evangelio. Mira por favor 1 Timoteo capítulo 4, versículo 16.
dice lo siguiente: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a quienes más, y a los que te oyeren. ¿Debe preocuparle a la iglesia si el pastor descuida las Escrituras? ¿Debes orar por tu pastor para que no descuide las Escrituras? ¿Debes orar por el ministro para que tenga tiempo de escudriñar la Escritura, orar la Escritura y aplicar la palabra de Dios en su corazón? Sí, hermanos. Si los ministros descuidan aplicarse la doctrina y la palabra en sus propios corazones, no solamente se perderá él, se perderán los que están oyendo. Entonces entendemos el llamado de Pedro: deseen como niños recién nacidos la leche no adulterada. ¿Cuál es esta leche no adulterada que los creyentes deben anhelar y desear con todo su corazón? Es la palabra de Dios pura, la predicación pura del Evangelio, la leche de la palabra de Dios que no está contaminada con filosofías huecas de hombres. Es la predicación pura del Evangelio, pero la predicación contaminada, ¿qué trae? Trae muerte y trae debilidad. Y aquí yo debo confesar un grande pecado. Cuando nació mi hija Belén, mi esposa estaba muy ocupada y me dijo: por favor, prepárale tú la leche. Y yo, muy despistado, en lugar de echar leche al agua, eché harina. Y la niña tenía tanto deseo de beber leche que empezó a beber el agua con harina con azúcar un par de veces, pero después no la resistía y tiró lejos la mamadera. Debemos desear la leche de la palabra de Dios no adulterada, porque si está contaminada, traerá graves peligros para la iglesia. No permanecer en la palabra de Dios pura traerá enfermedad y debilidad espiritual. Los creyentes crecen por la palabra, los creyentes fueron salvados por la palabra, y Pedro nos dice que los creyentes en el día final serán salvados por la palabra en el juicio. Yo quiero recordar esta ilustración de John Bunyan. Él dice lo siguiente, dice: cuán horrible será en el día del juicio final cuando los ministros de la palabra sean juzgados por menospreciar la palabra de Dios. Él dice lo siguiente, dice: te entristecerá ver a toda tu iglesia venir tras de ti al infierno, gritando: podemos agradecerte por esto. No nos enseñaste la verdad, nos engañaste con fábulas, teniendo miedo de confrontar nuestros pecados, para que no quitáramos el pan de tu boca. ¿Cuán horrible es eso? ¿Cuán horrible será aquel día ver parroquias, iglesias, denominaciones completas condenadas a la ira eterna por el menosprecio de la palabra de Dios pura? ¿Cuán horrible será aquello? Por lo tanto, debemos desear la palabra de Dios. Y debemos desear la predicación de la palabra de Dios correctamente. Que nuestros pecados sean confrontados. Que seamos llamados al arrepentimiento. Y que se nos predique todo el Evangelio de Dios. El crecimiento espiritual finalmente es necesario. No solamente para la sanidad de la iglesia. Es necesario para tu salvación escatológica. Cuando hablo de salvación escatológica, me refiero a la salvación en el último día. Mire por favor el versículo 5, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Es decir, estamos siendo guardados por la palabra, deseamos la palabra para una salvación que se manifestará en el postrer día.
Por eso, crecer es necesario para nuestra salvación escatológica. Pero ¿quiénes son los que van a crecer espiritualmente? Pedro da la clave aquí. Pedro dice que son aquellos que han gustado. ¿Qué cosa? La benignidad del Señor. Pedro dice que crecerán en gracia y que se mantendrán deseando la leche espiritual no adulterada, aquellos que han gustado, aquellos que han probado la bondad del Señor. ¿Has probado que Dios es bueno? ¿Has degustado su bondad? Pedro dice que aquellos que han degustado la bondad de Dios son aquellos que desean la leche espiritual no adulterada. Y cuando Pedro menciona este asunto de gustar la bondad del Señor, está citando intencionalmente el Salmo 34, versículo 8, donde el salmista nos dice: gustad y ved qué bueno es Jehová, dichoso el hombre que en él confía. Gustad y ved qué bueno es Jehová, dichoso el hombre que en él confía. Es decir, nuestra fe, amados hermanos, nuestro crecimiento en la gracia no es un asunto frío, moralista, es algo que tiene que ver con nuestros afectos, es algo que tiene que ver con nuestro corazón. Y por eso se nos dice que vas a crecer si es que solamente has gustado, si has probado, ¿qué cosa? Que Dios es bueno, que Dios ha sido misericordioso contigo. ¿Has gustado la bondad de Dios? ¿La has gustado? Entonces vas a crecer en gracia. ¿Por qué? Porque el crecer en gracia depende de estar saboreando constantemente, ¿qué cosa? La belleza de Dios, la bondad de Dios, la gracia de Dios, la gracia del Señor. El crecimiento cristiano es un llamado a los afectos más profundos del corazón. ¿Quién puso esos afectos? Dios mismo. Él lo puso en tu corazón. Y por eso se te ordena: gusta, prueba. Así como saboreamos la mejor comida de este mundo. ¿Qué ocurre cuando tus papilas gustativas prueban el mejor banquete de este mundo? ¿Lo olvidas? Te llega el aroma incluso de cuando probaste aquella deliciosa comida. Y tus papilas gustativas comienzan a salivar. De igual manera, si has probado la bondad de Dios, no puedes olvidar lo que Dios te ha dado, lo que Dios ha hecho en ti. Constantemente el corazón está recordando una y otra vez cuán bueno, cuán deleitoso es Dios. ¿Te das cuenta entonces que si deseas crecer en gracia, debes mirar también tus afectos? ¿Me deleito en Dios? ¿Quiero deleitarme en Él? Y ahí debemos ser todos sinceros y decir: si tú, Señor, no colocas este deseo, yo no puedo. La buena noticia del Evangelio es que sí, Dios nos da hambre y sed por Él. La buena noticia del Evangelio es que sí, Dios nos da sed del agua viva y Él sacia esa sed. Jonathan Edwards dice que cuando Dios salva a una persona, le da un sentido real de la excelencia de Dios y de Jesucristo y de la obra de redención. Le da un sentido real del Evangelio a esas personas que son salvadas. Todo salvado recibe de parte de Dios un deleite que produce placer y apreciación por la belleza del ser de Dios. Entonces, si has gustado la bondad del Señor, si has gustado que Dios es bueno, también todos nosotros hemos probado la amargura del pecado y podemos distinguir lo uno de lo otro.
Si has degustado la bondad de Dios, si has degustado que Dios es dulce a tu vida, si has degustado que sus palabras son más dulces que la miel, también puedes recordar cómo fueron esos días sin sentido, llenos de amargura, llenos de dolor. ¿Te acuerdas? Puedes recordar lo que es la amargura del pecado, lo que es la amargura del sinsentido de la vida, y cuán dulce ha sido para ti el Evangelio aplicado en tu corazón. ¿Puedes recordarlo? Pedro quiere que recordemos esto. Por eso nos dice, si es que has gustado la benignidad del Señor, si hemos gustado la bondad de Dios, entonces, ¿qué debemos hacer? Desecha los vicios de la naturaleza pecaminosa. Si has gustado que Dios es amor, si has gustado que Dios ha sido misericordioso contigo, ¿por qué vas a seguir en la envidia? Si has gustado que Dios te ama y te ama tal cual como te conoce, ¿por qué vas a abrazar la hipocresía para aparentar delante de otros? ¿No te das cuenta que el amor de Dios y la bondad de Dios te hace libre? Si Dios sabe quién tú eres, ¿por qué vas a intentar vivir en el engaño para causar una reputación, una imagen, cuidar una imagen? Hacer eso, amado hermano, es desechar la gracia y es condenarte al desastre al fin de tus días. Desecha eso, porque has gustado, ¿qué cosa? La bondad de Dios. Y con esta pregunta cierro. ¿Cuándo gustaste la bondad de Dios? ¿Cuándo? ¿Cuando eras digno de probarla? ¿Cuándo experimentaste la bondad y la gracia de Dios? ¿Cuando tu corazón latía de amor por Dios? ¿Cuándo experimentaste que Dios es bueno para ti? ¿Cuándo le demostraste a Dios que lo merecías? No. La bondad de Dios vino a nuestras vidas cuando estábamos muertos en delitos y en pecado. Él nos encontró en el charco de nuestra inmundicia, pasó por nuestro lado y nos dijo, vive. Y vivimos para Él. Eso es, amado hermano, lo que nos permite a nosotros desechar estas cosas que están en nuestro corazón. Hipocresía, engaño, calumnias, envidia, falsas palabras. Pregúntate en esta mañana, al salir de este culto, ¿hace cuánto que no me estoy alimentando? ¿Hace cuánto que no estoy comiendo la carne y bebiendo la leche de las Escrituras? ¿Hace cuánto que no hago eso? Y luego examina tu corazón y di, puede ser que no he desechado estas cosas. Mi mente, mis afectos están tan preocupados en la envidia, persiguiendo los dones de otros, que me he olvidado ¿de qué? De que Dios es bueno, amoroso y santo conmigo. Por lo tanto, Dios te llama en esta mañana a crecer, desechando estas cosas y deseando nuevamente la palabra de Dios, que es leche pura, para que tú crezcas. La palabra de Dios no es no solamente agua para limpiarnos, la palabra de Dios también es leche para alimentarnos, para ser salvos. Vamos entonces a orar y roguémosle al Señor que Él quite, que Él nos dé la gracia para desechar estas cosas y nos dé nuevos deseos por su palabra. Oremos, amada iglesia.